Feliz inicio de semana, queridos amigos. Qué bueno es tenerlos por acá. Bienvenidos a nuestro canal, donde todos los días y diariamente estudiamos la palabra del Señor a través del programa de nuestra Iglesia Adventista Mundial, Reavivados por su palabra. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 11 de la fe. Es un tema interesante, porque la fe ha sido interpretada de diferentes maneras. Por ejemplo, en la antigüedad, los judíos miraban la fe como desde la perspectiva solamente de las obras, al punto que ellos consideraban que una persona de mucha acción era una persona de mucha fe, una persona de mucha o de poca acción era de poca fe. Y aunque tenían mucha razón, el pequeño detalle fue que perdieron el foco principal. Cuando Hebreos 11 habla sobre la fe, habla dentro del contexto de creer en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, el cual puede perdonar nuestros pecados y hacernos hombres conforme al corazón de Dios. Por eso en esta narrativa miramos que la Biblia utiliza personajes inclusive que fracasaron y cometieron graves errores espirituales, como Sansón y otros, por ejemplo, pero que a través de la fe se levantaron y pudieron alcanzar salvación por la sangre bendita de ese Cordero que es Cristo Jesús. El texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta palabra también puede traducirse como esperanza o fidelidad. La palabra fe en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse inclusive a las creencias, pero la fe la cual está hablando aquí el autor bíblico, eh, pisteis, esta palabra interesante lleva el ser humano, palabra griega pistei, lleva el ser humano a mirarlo desde varias perspectivas. En primer lugar, el autor bíblico está hablando desde la fe, no solamente desde una perspectiva de creencia solamente intelectual, sino como una fe que va acompañada de frutos, una fe que te lleva a la acción. Es decir, la fe, cuando dice Santiago, la fe sin obras es muerta, está hablando que la fe va ligada a la acción. Solo que en esta fe, la fe es la acción es el resultado de estar conectado con el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En el contexto de la carta a los Hebreos, la fe es el resultado de depender de Jesús para salvarte. La fe es el resultado de creer en lo que no puedes ver, de creer en lo que ahora no visoras en el tiempo presente, pero que puedes vislumbrar en el tiempo futuro. Está hablando de la salvación, está hablando de la vida eterna, está hablando de alguna cosa mejor que Dios tiene para los que creen en esa creencia que salva, en esa creencia de la tierra nueva, en esa creencia de cielos nuevos, en esa creencia de la promesa. Y para eso, pues se van a utilizar los ejemplos del Antiguo Testamento. Ustedes saben que este es un capítulo amplio, yo lo voy a resumir en cortos minutos, así que vamos al texto bíblico. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ninguno de los autores bíblicos estuvo presente en la creación, pero por la fe creyeron, escribieron que el Señor creó los cielos y la tierra. Por la fe nosotros hoy creemos que Dios es creador de los cielos y de la tierra. La fe nos hace ver lo que no se puede ver desde la perspectiva filosófica y lógica. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo cuando dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Los dos hicieron acciones, solamente que la palabra pistis también debe traducirse como fidelidad. Fidelidad a la obediencia, fidelidad a la voz de Dios, fidelidad a lo que Dios exige, fidelidad a lo que Dios pide. Caín pudo haber sido muy sincero, pero no llevó lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo cordero, sangre, y él llevó lindos frutos, los mejores frutos. Para Dios siempre hay que dar lo mejor, dicen algunos, sí, pero no basta dar lo mejor. Para Dios hay que dar lo que Dios pide. Abel se torna un hombre de fe porque Abel da lo que Dios le pide. Entonces la fe también es obediencia, y ahí entendemos que los judíos no estaban muy lejos de la realidad cuando entendían la fe solo como obediencia. Solo que el grave problema es solo pensar que solo por la obediencia vas a ser salvo. Y la obediencia no sirve para salvarte, te salva solo por la gracia de Cristo Jesús, del Cordero, pero el Cordero te hace obediente por su gracia maravillosa. Gente linda, continuemos el texto bíblico. No voy a detenerme a leer todos los personajes, aunque me gustaría por temas de tiempo. Ahora mismo estamos grabando
no hay luz, no hay internet, mi celular y las fuentes en las cuales estamos grabando están todas descargadas, entonces tenemos que avanzar. El texto dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, eh, la fe llevó a Noé a la acción. ¿Qué hizo él? Construyó el arca, eso es obra, eso es acción. Pero no que obró y la obra lo llevó a la fe, sino que la fe lo llevó a la obra. Por eso el texto bíblico en Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Es decir, primero es la fe y luego es la acción. Primero es creer en ese Dios poderoso y luego viene la acción. Primero es orar a ese Dios poderoso y luego viene la acción. Cuando nosotros terminamos de orar, ahí comienza nuestra oración. Cuando nos levantamos de nuestras rodillas y accionamos conforme a nuestra plegaria, estamos orando con fe. El texto bíblico continúa diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aquí una vez más el autor bíblico dice: obedeció. Por la fe Abraham obedeció. Es decir, la fe nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva a la acción, la fe nos lleva... Imaginemos que usted está con fe, con mucha fe, orando para que llueva, y de pronto le toca salir a la calle y sale bien vestidito, bien cambiadito, pero sale sin un paraguas. La fe es acción. Y tener fe, pues, es entender: yo estoy orando para que llueva, va a llover, me tengo que llevar un paraguas para cuidarme de la lluvia. Solo para colocar un ejemplo. Entonces la fe te lleva a la acción. Abraham creyó al Señor y accionó. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida y como tierra ajena, y habitando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto e constructor es Dios. Abraham esperaba esa tierra prometida, no hecha por manos de hombres, sino por manos de Dios. Por eso accionó. Quiero irme a un ejemplo más. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para devolverse, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una gran ciudad. Muchas de las personas que se las salvaron sin ver o sin tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida, tierra de este mundo, pero miraban por los ojos de la fe invisible, sabiendo que Dios tenía una casa, una mansión, un cielo especial para ellos. Finalmente, queridos amigos, en el versículo 29, voy a dar un salto grande, gigante. Aquí nos habla la fe de Isaac, la fe de Moisés, la fe inclusive de gente como Gedeón, como Sansón, como Sheted, entre otros. Pero voy a hacer mención del versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Porque cuando usted tiene fe, el Señor te abre puertas, te abre el mar rojo, te permite pasar, te ayuda a ingresar en seco, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad. La Biblia no dice que el que tiene fe no tendrá mar rojo, no tendrá desierto, no tendrá dificultades, pero sí dice que el Señor aparecerá para abrir ese mar, para quitar las dificultades, para allanar el camino. Finalmente concluyo con el mejor pensamiento de la Escritura, que nos muestra que un hombre de fe no está excepto de las dificultades, de los problemas, o no está eximido de las dificultades. El texto bíblico dice así: otros experimentaron oprobios, versículo 36, azotes, más de estos prisiones, cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba como muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque eran hombres de fe, pasaron por el desierto, pasaron por las cavernas, pasaron por los lugares de muerte, fueron muchos de ellos asesinados y aserrados, porque la fe no significa que el ser humano
no pasarás por dificultades, por conflictos o por problemas. La fe significa que Dios te dará la victoria sobre estas cosas. Y aún muertos aquí en la tierra, promete la tierra prometida, la gran Canaán celestial, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Aunque muchos hombres fueron impetuosos y apagaron fuegos y sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿verdad? Otros taparon bocas de lobos, de leones, etc. Todo eso que menciona el autor bíblico, pues al final nos da esta apreciación. Aunque muchos hicieron grandes hazañas, Moisés abrió el mar rojo, Daniel tapó la boca de los leones, hubieron otros que pasaron por la muerte. Los discípulos, no se habla de ellos acá porque estamos hablando de la carta del Nuevo Testamento, aún muchos de ellos estaban vivos cuando esta carta se escribió. Pero los discípulos, por ejemplo, fueron muchos de ellos asesinados de la peor manera posible y eran hombres de fe. Lo que Dios promete para sus hijos no es solo paz y seguridad aquí en la tierra, sino cielos nuevos y tierra nueva, y por la fe llevar a su pueblo a la patria celestial. Por eso, la fe es mucho más allá que una presunción temporal de este mundo. La fe no se mide por un ciclo, por un tiempo, por un mes, por un año, por un día. La fe, tal cual como Abraham, que encontró la promesa al final de sus días, consiste en creer en ese Jesús desde ahora hasta que Jesús vuelva por segunda vez o hasta que muramos y perdamos la vida en esta tierra. En otras palabras, fe es confiar en Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu santa palabra, danos un día bendecido y otorga fe a nuestros corazones para vencer los obstáculos. Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite.